Víctor Rengifo, embajador de Colombia con nosotros. Yo te preguntaba sobre esta declaración del dirigente de la Paz, cómo la propuesta política de la FARC se desfigura. El secuestro, las drogas, la violencia como argumento, todo eso, que ellos también se dieron cuenta. No solo hubo una parte del liderazgo colombiano como el presidente Santos que entendió que la paz era el camino, sino la propia FARC entiende que la violencia los desgastó. La degradación del conflicto. Él le contaba se llegó a niveles de degradación en Colombia de decapitar un cuerpo humano y empezar a jugar fútbol con la cabeza, jugando un partido de fútbol. Eso mucha gente no lo entiende, pero eso ocurrió en el país. Y hubo un cansancio, y bueno, finalmente la gente efectivamente tomó la decisión de respaldar y exigir a los actores armados el cese de acciones militares. En La Habana, ese acuerdo en La Habana fue muy importante porque se visualizaron las víctimas, que nadie habla de las víctimas, siempre es Estado, insurgencia o entre los dos actores muy importantes, pero allí se logró y el tratado como tal, el acuerdo, está enfocado hacia las víctimas, todo lo de la justicia transicional, bueno, toda esta arquitectura jurídica que se generó a partir de los acuerdos está enfocada en el rescate, en el reconocimiento, en la reconciliación a partir de las víctimas. Y con dificultades, pero se entendió que finalmente era necesario el abandonar las armas, ¿no? Y pues eso tiene que ver con lo de Gaitán, por supuesto, porque el tema del reconocimiento del otro. Gaitán fue nuestra expresión del populismo, el populismo que estuvo Perón, estuvo en Brasil, en México, tuvieron bastante. Era nuestro líder populista, ¿no? Era un tipo pero tenía el populismo, bueno, eso ha sido satanizado realmente, pero fue cercenado. Le quitaron la cabeza a todo ese movimiento, a toda esa expresión. Él hablaba del país nacional, del país liberal, del país conservador, etc. Y pues eso nos llevó a la violencia. Pero el aprendizaje de ahí es que hay que reconocer al otro, reconocerse a los otros, los diversos que subsisten o que conviven al interior de una sociedad. Y bueno, eso, el reconocimiento y el cercenar el líder del populismo en el año 48 nos llevó a la tragedia 60 años después, hemos avanzado, firmamos un acuerdo, pero fue mucho el dolor que se causó a partir de desconocer, quitándole la vida a ese líder tan importante que fue Jorge Eliezer Gaitán. Ahora fíjate que tú señalas el reconocimiento del otro, pero cuando hay guerra, cuando hay confrontación, cuando hay odios, cuando hay dolores, me mataron mi mamá, mi papá, cuando hay abusos, quitarse, reconocer al otro, verlo como un factor político y no como un enemigo, eso es casi, wow, una tarea titánica. Sí, claro, porque considerar al otro como enemigo. Sí. Entonces, si yo te desconozco, tengo todo el derecho, se dice, tengo el derecho a suprimirlo. No, si yo no te estoy reconociendo, bueno, entonces usted no existe y lo suprimo, lo quito del medio. Entonces, yo creo que hemos avanzado en eso también, ¿no? Lograr gestionar el conflicto es también reconocer las diferencias, que no somos iguales, que somos diversos, que somos diferentes, que tenemos concepciones diferentes del mundo, de la vida, pero que nos podemos, ese es el juego de la democracia, que nos podemos poner de acuerdo con partidos políticos, con movimientos sociales, bueno, etcétera, con gremios económicos, los gremios son muy, muy importantes, ¿cierto? Como actores políticos, un país como el nuestro que con la violencia lo primero que se daña es el tejido social. Entonces asesinan un líder comunal que ha sido formado en difíciles condiciones, que tiene ascendencia sobre una comunidad y de un día para otro no está, eso cuesta, eso tiene un efecto muy negativo. Y entonces se trata de reconstruir este tejido social, ir avanzando, ir generando confianza
Oiga, no, usted, ya le digo, la reunión de los excombatientes, combatientes que dialogan, bueno, y nosotros, ¿por qué nos estamos matando finalmente? Pues nosotros sí tenemos diferencias, pero esto lo hubiéramos podido abordar en esta mesa sin necesidad de todo ese poco desplazados, de viudas, de huérfanos, ¿no? Eso es una experiencia muy, muy dolorosa, pero que nosotros queremos transmitir al mundo de lo que no es, de lo que no hay que hacerse. La paz es un derecho y sobre la paz hay que generar cualquier tipo y respaldar cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de esfuerzo. No se puede una sociedad llegar a niveles de degradación y a niveles de conflicto, sobre todo reconociendo al otro. Eso es muy importante, es un mensaje que nosotros queremos entregarle al continente y le queremos entregar al mundo. Migración, ¿hay cuántos? 2,5 millones de venezolanos en Colombia. Pues ahí hay unas cifras. El gobierno abrió el TPP, se alcanzaron a expedir 2.200.000, pero se reclamaron 1.600.000. Pero aquí hemos tenido la oportunidad, utilizando la inteligencia artificial, con algunas empresas de remesas que nos han dicho que pueden ser más. Entonces, bueno, el caso es que más o menos, pero yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante para acoger al hermano venezolano. El presidente ha reiterado que si se siguen presentando, no tenemos registros recientes de migraciones, ojalá que ello no ocurra, seguirán siendo acogidos. Hemos estado disponibles para traer retornados venezolanos desde Panamá, ¿no? Entonces estamos muy pendientes. Las cifras es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿cierto? Pero quiero decirle también que por lo menos 600.000 venezolanos ya hacen vida con colombianas o con colombianos, hacen vida marital, tienen su... Se mezclaron. Muchísimo, afortunadamente. Y bueno, por ejemplo, la señora que nos cuida allá, una finquita que tenemos con mis hermanos allá, ella es del Zulia. Dice, no, allá está mi familia, pero aquí me gusta mucho Colombia y yo me quedo aquí en Colombia. Claro, tiene un esposo colombiano, ¿no? Pero ella está muy contenta allá y bueno, como se amaña uno muchísimo aquí, como mucho colombiano, millones de colombianos viviendo aquí somos muy parecidos, ¿no? En idiosincrasia, en culturas, en geografía. Muy parecidos. Nuestra historia. Por no hablar de la historia, por supuesto. Me estaba contando el escritor Igor Barreto, que entiendo es del poeta. El otro día que cuando Juan Vicente Gómez creo que formuló o expidió un decreto para reclutamiento, entonces toda la gente de Apures se fue para Arauca, muchísimo, pero para evadir el servicio militar. Y así hay muchos ejemplos, hay muchas dinámicas. Mañana tenemos una presentación de La Vorágine en el Rómulo Gallegos y el viernes en la UCAP, donde es una historia muy interesante porque se desarrolla en la frontera de los dos países y conjuga naturaleza, conjuga conflicto, idiosincrasias, el llano, la selva, que es donde se unifican finalmente colombianos y venezolanos. Cuando yo te conocí aquí, yo te dije una frase que le había leído en una carta de Bolívar a Urdaneta. Sí. Que Bolívar le dice a Urdaneta, si nos hubiéramos entendido con Santander. Así es. No, en ese aspecto histórico, no, hay muchísimas. Ayer hablábamos con unos amigos. Quédate un momentico ahí que tú sabes que he perdido, tengo mucho tiempo, okay. Ya me están insultando para que vaya para el corte, ya regresamos.